Hola, bienvenidos a la videoclase número 5 ya, ¿sí? Y lo que vamos a hacer hoy es ver la demostración de algunas propiedades y de algunas reglas de derivación y lo vamos a hacer aplicando directamente la definición de derivada y algunos trucos para el álgebra y el cálculo. Comencemos con un ejemplo muy sencillo demostrando la derivada de constante por función. Es decir, que en este caso nos vamos a definir una función que va a ser g de x, tal que sea una constante por f de x. Y lo que queremos demostrar es que la derivada de esa función g de x que definimos recién vale k por la derivada de f' de x. ¿Sí? Eso es lo que queremos demostrar. Por supuesto, lo que vamos a hacer es aplicar la definición. Y para la definición nosotros tenemos que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x todo sobre delta x. Bueno, para eso calculamos g de x, que es k por f de x, y g de x más delta x, que es k por f de x más delta x. Ahora reemplazamos esos términos en la definición, tal que habíamos escrito antes, que sería esto, y lo que vamos a hacer es directamente calcular el límite. Al calcular el límite, lo que hacemos es sacar factor común, k, de estos dos términos, y como k no depende del límite cuando delta x tiende a 0, lo vamos a sacar fuera del límite. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de los que nos quedó de ese factor común, que es f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Pero justamente esto que nos quedó acá no es ni más ni menos que la definición de f' de x. De manera que logramos demostrar lo que queríamos, ya que llegamos que la derivada de k por f de x es k por f' de x. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Lo que queremos hacer en esta oportunidad es demostrar la propiedad de la derivada del producto. Entonces nos definimos una función producto que es h de x, tal que la escribimos como g de x por f de x. Y lo que queremos probar es que al derivar h de x nos queda la regla que nosotros conocemos. O sea que g de x por f de x derivado es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. Acá viene la parte difícil, vamos a decir, porque para poder calcular este límite lo que vamos a hacer es un pequeño truco, ¿sí? Vamos a sumar y restar el término g de x por f de x más delta x. De esta manera, en la expresión anterior, sumando y restando el término que les indicamos antes, vamos a poder obtener esta expresión que tenemos aquí abajo, ¿correcto? Entonces, en esta expresión es la misma expresión que arriba, solo que le sumamos y le restamos, para mantener la igualdad, el término indicado. Ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tienen f de x más delta x, por ejemplo, este término de aquí, y los términos que tienen g de x. Los vamos a poner juntos, ¿correcto? Por eso los marqué con el mismo tipo de señalización arriba del término, ¿correcto? Los que están rectos los vamos a agrupar juntos y los que tienen la llave los vamos a agrupar juntos. De esta manera podemos visualizar un poco mejor lo que pasa. Entonces, los términos que agrupamos juntos, ¿sí? Los dos primeros términos, que serían estos dos, los agrupamos juntos y los dos segundos términos, que eran los que tenían, en este caso la llave, los agrupamos juntos. ¿Por qué hicimos esto? Porque en el siguiente paso lo que vamos a hacer es sacar factor común en cada término. En el primer término voy a sacar factor común f de x más delta x, que es lo que está marcado con una raya por encima. En el segundo término voy a sacar factor común g de x, que también está marcado con una raya por encima. Ahora, si miramos la última línea del cálculo, al sacar factor común f de x más delta x, ¿sí? Lo saco aquí adelante, ¿correcto? Nos podemos separar el límite, de manera que nos quede el límite cuando delta x tiende a 0 del primer término por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x todo sobre delta x. Pero si prestamos atención, ¿sí? Ese límite no es ni más ni menos que la definición de la derivada de la función g. O sea, ese término es g' de x, ¿correcto? Que es el que está acá. Ahora, si repetimos lo mismo, pero en el segundo término habíamos sacado factor común g de x, lo sacamos afuera del límite porque g de x no depende de delta x y nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta x. Y eso no es ni más ni menos que la definición de la derivada de la función f, o sea que eso es f' de x.
De esta manera, si miramos el último término, llegamos a la expresión de la derivada del producto, o sea, f de x sin derivar por g' de x más g de x por f' de x. O sea que la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado. Escrito en el orden que quieran porque el orden de los factores no alteran el producto, pero efectivamente eso que obtuvimos es la regla de la derivada del producto. Con el mismo razonamiento que acabamos de aplicar, podemos o bien demostrar la regla de la cadena, ¿sí? La derivada de la función compuesta, y también podemos demostrar la regla del cociente. ¿Ok? Bueno, les recomiendo que intenten seguir el libro y hacer estos dos como ejercicio. Una demostración más que les quiero dejar es probar que la derivada de la función seno de x da como resultado coseno de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, efectivamente volvemos a aplicar la definición de derivada, ¿sí? Para el seno de x, calculando el límite del cociente incremental, ¿correcto? El límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x más delta x menos seno de x todo sobre delta x. Eso es aplicar la definición de derivada para el seno. Y acá viene la parte difícil, vamos a decir, porque hay que usar algún truco algebraico. En este caso, el truco algebraico que vamos a usar es la derivada del seno de x más delta x. ¿Correcto? La derivada del seno de x más delta x es seno de x por coseno de delta x más coseno de x por seno de delta x. Sustituimos eso en la expresión del límite y lo que vamos a hacer ahora es agrupar los términos que tienen seno de x. De esta manera, agrupando los términos que tienen seno de x juntos, puedo sacar factor común seno de x. Y del otro lado me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de x por seno de x sobre delta x. Al sacar factor común seno de x lo puedo sacar afuera del límite porque no depende de delta x, ¿correcto? Mientras que me queda adentro del límite el límite cuando delta x tiende a 0 de coseno de delta x menos 1 sobre delta x. Y como nosotros sabemos, ese límite es un límite conocido, ¿sí? Ese límite tiende a 0, ¿correcto? Lo habíamos visto en otro de los videos. Entonces en el primer caso nos va a quedar seno de x por 0. Y en el segundo caso, ¿sí? En el segundo término nos va a quedar coseno de x por el límite, cuando delta x tiende a 0, de seno de delta x sobre x. Ese también es otro límite conocido. En este caso ese límite da 1. Entonces este término nos va a quedar coseno de x por 1. O sea que hemos visto que el primer término se me anula y el segundo término me queda coseno de x por 1, o sea, coseno de x. De esta manera hemos logrado demostrar que la derivada del seno de x es el coseno. De manera análoga pueden probar demostrar que la derivada del coseno es el menos seno de x.